Imagina que un día común decides ir al cementerio a visitar la tumba de tu pequeña hija y al llegar te das cuenta angustiado de que la tumba ha sido profanada. Un sentimiento de terror y desesperación te embarga al descubrir que los restos de tu adorada hija han sido robados. Sientes que tu mundo se derrumba mientras te preguntas quién podría haber cometido un acto tan macabro y qué motivación tendría para arrebatar a tu ser más amado. Los días se convierten en años y, para tu angustia, más tumbas de pequeñas son profanadas en el mismo cementerio. Las autoridades se esfuerzan en la investigación, pero no encuentran ningún indicio que los conduzca al paradero de los restos o al culpable de estos horrendos actos. El dolor y la desesperación se convierten en compañeros constantes mientras te cuestionas si alguna vez lograrás encontrar la paz y justicia que tanto anhelas. Pero un día, el inesperado descubrimiento de la identidad del criminal te deja aún más conmocionado y devastado. Resulta de manera inimaginable que el principal sospechoso de estos crímenes y quien se supone debía ayudarte a encontrar a tu hija es el mismo individuo que ha estado involucrado en este terrible y siniestro juego. El impacto de esta revelación es abrumador. Te preguntas cómo alguien que debería ser una figura de confianza, un apoyo en momentos de dolor, pudo haber llevado a cabo una serie de actos tan atroces. Te embarga un torbellino de emociones, desde la rabia y el asco, hasta una profunda tristeza y desaliento. Lo más desconcertante de todo es que el criminal no muestra ningún indicio de arrepentimiento. Sus acciones y su actitud fría e indiferente hacia el dolor que ha causado solo aumentan tu sufrimiento. Te sientes impotente y sin respuestas, sin poder comprender cómo alguien puede ser tan cruel y desalmado. El dolor de perder a tu hija ya era insoportable, pero ahora se ha multiplicado con la revelación de este oscuro secreto. Te atormenta el pensamiento de lo que pudo haberle ocurrido a tu hija y a las demás pequeñas cuyas tumbas fueron profanadas. Te preguntas si algún día podrás encontrar los restos de tu hija y darle el descanso que merece. No obstante, te niegas a rendirte. A pesar del dolor y la desesperación que te embargan, decides enfrentar al criminal y confrontarlo directamente. Ya no solo buscas justicia para tu hija, sino también para todas las víctimas que han sido arrancadas de sus seres queridos de manera tan atroz. Con determinación en tu corazón, te armas de coraje y te unes a otros padres que también han sufrido pérdidas incomprensibles. Juntos, forman un grupo de apoyo y luchan incansablemente por encontrar respuestas y justicia. Se aferran a la esperanza de que algún día se logrará desentrañar toda la verdad que rodea estos terribles crímenes y se obtendrá el castigo merecido. Este es el caso de Anatoly Moskvin. Anatoly Moskvin es un historiador de la Universidad de Moscú en Rusia. Se especializó en la cultura celta y el luciferismo gnóstico. No obstante, era más cercano al ocultismo libertario, el cual busca el conocimiento más allá de tabúes morales. De ahí la intención de Moskvin era adquirir conocimiento a través de lo que los propios muertos podían decirle. Hablaba 13 idiomas incluidos el español y el latín. En los 2000 participó en algunas investigaciones de los cementerios locales para un estudio antropológico sobre las causas de la muerte de las personas en Nizhny Novgorod. Así es como llegó a autodenominarse necropólogo. En 2008, cuando Moskvin se refería a la prohibición de los estudios de las implicaciones ocultistas de la esvástica durante el gobierno de la URSS, decía: era el atractivo de la fruta prohibida. Moskvin en su texto La cruz sin la víctima celebra la aparición de las sociedades ocultistas durante los 90 y él comentaba: ese tiempo ha pasado, afortunadamente para bien, y ningún tema de investigación tiene restricciones ahora. En 2011 la incertidumbre y el terror envolvían la ciudad de Nizhny Novgorod debido a que varias tumbas habían sido profanadas. Los familiares de los fallecidos denunciaron que las tumbas de sus difuntos habían sido perturbadas y mancilladas. Las tumbas que eran profanadas eran de niñas de entre 3 y 15 años al momento de su deceso. La investigación y el trabajo de las autoridades para encontrar a los responsables de tal crimen no fueron suficientes, pese a sus esfuerzos por encontrar algún indicio o patrón que los guiara a los autores de la terrible obra, y con el temor de que los cuerpos de las pequeñas fueran usados para rituales, no hubo más que pudieran hacer. Fue entonces cuando decidieron acudir a expertos en santería y asuntos necrofílicos. Es aquí donde deciden consultar a Anatoly Moskvin, uno de los expertos en estos temas, quien podría brindarles la información y ayuda que necesitaban. Pero eso no era todo. Moskvin ocultaba algo. Él sabía mucho más de lo que todos imaginaban. Lo peor estaba por suceder. Con el paso del tiempo, el equipo responsable de la investigación no pudo encontrar a quien profanó las tumbas, pero había quienes aseguraban que una persona de complexión delgada entraba al cementerio en la madrugada.
Además, según uno de los diarios más leídos de Rusia, Moskvin fue hallado vagando con una bolsa de huesos a altas horas de la noche. Con todo esto y el interés de Moskvin por la muerte, la policía decidió centrarse en el historiador. Así fue como la policía decidió asistir a la casa de Moskvin, y lo que encontraron fue tan perturbador, algo que no imaginaban ver ni en sus peores pesadillas, algo que al verlo de seguro te atemorice y te haga sentir un escalofrío que recorre todo tu cuerpo. Lo que encontraron fueron 29 muñecas repartidas por toda la casa como si fueran adornos, muñecas que resultaron ser los cadáveres desaparecidos. Todos los cuerpos tenían entre 3 y 15 años. Con sus conocimientos históricos, Moskvin momificaba los cadáveres, cubría sus rostros con una máscara de cera para ocultar los restos óseos que habían sido expuestos por la descomposición, las maquillaba y vestía con prendas coloridas de tallaje infantil para dar la ilusión de que eran muñecas. Además, él les introducía una caja de música en el pecho para simular un juguete y hablaba con ellas mientras jugaba a la hora del que también se encontraron los mapas de los cementerios de la ciudad, fotos y videos de las tumbas y los cadáveres desenterrados. Moskvin comenzó a operar alrededor de 1990. Él visitaba los cementerios con regularidad, realizaba investigaciones y tomaba notas, incluso llegó a dormir en las lápidas para poder comunicarse con los muertos. Según él, en sus actos nunca hubo un objetivo necrófilo, sino que él solo las cuidaba para que cuando la ciencia fuera lo suficientemente avanzada pudieran revivirlas. Moskvin alguna vez intentó adoptar a una hija, pero al ser soltero no lo consiguió. Su interés por la muerte viene de un trauma que sufrió de pequeño. Según lo comentado por Moskvin a la revista Necrología, revista en la cual era colaborador debido a su interés en los cementerios. Él relata que a sus 12 años, un día común después de clases, iba de regreso a su casa cuando se encontró con unos hombres que lo obligaron a asistir al funeral de su compañera del instituto. Ya en el funeral, un adulto lo tomó de su cabeza por la fuerza, obligándolo a que besara la frente del cuerpo inerte de la niña repetidas veces. El historiador comentó: la besé una vez, pero luego otra vez y otra vez y otra vez. Pero eso no fue todo. Ese día sucedió algo más, algo que marcaría a Anatoly Moskvin para toda su vida. La reacción de la madre de la niña. La madre de la pequeña de luto me puso un anillo de boda en la mano antes de ponérselo también a ella. Así fue que me casé simbólicamente. Mi matrimonio con Natasha Petrova fue muy útil, me ayudó a desarrollar un profundo interés en ceremonias mágicas. Moskvin, a pesar de tener 45 años, aún vivía con sus padres, y ellos nunca se dieron cuenta de los cadáveres que escondían las muñecas. Él mismo declaró años más tarde a la policía que se mantenía virgen y no había tenido ninguna pareja sentimental al considerarse asexual. Sus padres, tanto en el interrogatorio como en el juicio, dijeron que desconocían la realidad macabra y aterradora que escondían las siniestras muñecas que adornaban la casa, y que la obsesión de su hijo por las muñecas solo la vieron como un hobby extraño, ya que la personalidad de su hijo de por sí era bizarra, así que lo dejaron con su manía de muñeca. De acuerdo con lo que explicó Moskvin, sus padres viajaban cada mes de agosto, iban a una casa de verano para disfrutar de las vacaciones, dejando a su hijo solo en su casa. El historiador tenía casi un mes sin que sus padres lo observaran, tiempo suficiente para actuar y llevar a cabo su plan, tiempo en el que Moskvin desenterraba las tumbas y se apropiaba de los cuerpos, los embalsamaba, vestía y maquillaba. La madre de Moskvin, Elvira, de 66 años, comentó: hoy veíamos las muñecas y no pudimos sospechar que adentro había cuerpos, creíamos que era su hobby hacer muñecas tan grandes y no vimos nada malo en ello. El primer cuerpo que Moskvin robó fue el de Olga Chardinova, quien falleció en 2002 y poco tiempo después de su entierro su cuerpo desapareció. Cuando Olga tenía 10 años había dicho a su madre Natalia Chardinova que ya era mayor como para poder cruzar la calle ella sola. Pero ese pensamiento inocente sería causa de una terrible tragedia. Un drogadicto sería quien le arrebata la vida a la pequeña Olga al llevarla a rastras hasta su casa en el mismo edificio para robarle los pendientes. Olga se resistió, pero eso ocasionó que su verdugo tomara una barra de metal y la golpeara en la cabeza, quitándole así a Natalia a su pequeña hija. Después del juicio, Natalia confesó en una entrevista: Alice se me acercó durante el juicio directo hacia mí, perdí el aliento. Sencillamente me quedé plantada, con la boca abierta como un pez. Me quedé mirando a su madre, que estaba temblando y sollozando. Sin embargo, ella sostiene que sintió compasión por los padres de quien le arrebató el cuerpo de su pequeña y vivió con él durante casi una década. Agregó:
amor. Al final ella es una madre, pero en lo más hondo de mi corazón no puedo creer que tanto su madre como su padre no supieran nada. Solo hay que mirar a las fotografías que tomó la policía en la casa. Es un desastre. No me creo que no oliese o no hubiera nada sospechoso en estas muñecas. Yo la tuve 10 años y él 9. Moskvin admitió haber profanado 44 tumbas y en sus palabras ayudar a las niñas desenterradas. Moskvin declaró: abandonasteis a vuestras niñas, yo las he traído a casa y les he dado calor. ¿Qué tan escalofriante puede ser esta justificación? Si esto puede considerarse como una justificación, y como si eso no fuera suficiente, agregó: no las enterréis muy hondo, que en el momento en el que salga voy a volver a por ella. Tras sus declaraciones, Moskvin fue sometido a varios exámenes psicológicos hasta que le diagnosticaron esquizofrenia. En febrero de 2013, durante el juicio, el psiquiatra del caso aconsejó que Moskvin no fuera considerado como competente mentalmente para afrontar un proceso judicial. Esto permitió que su sentencia fuera enviarlo a una unidad de seguridad psiquiátrica en la ciudad de Kazán, donde permaneció 5 años, hasta que en 2018 sus médicos aconsejaron liberar al secuestrador de cadáveres para que continuara su tratamiento en su casa. Esto indignó a las familias de las niñas. Los padres de las niñas alzaron su voz en contra de la determinación, y como no lo harían si las autoridades que se supone deben hacer cumplir la ley para dar justicia a las víctimas y a sus familias estaban considerando que la persona que les arrebató lo único que les quedaba de sus pequeñas continuará con su tratamiento en su casa. El padre de Olga, Igor Chardimov, fue uno de los primeros en alzar la voz al saber que el profanador regresaría a su casa. Nuestras leyes son demasiado blandas, el castigo debe ir de alguna manera en consonancia con lo que ha hecho la persona, y este hombre descansará en su clínica hasta que digan que está curado y le dejen volver a su cementerio. Ojalá me lo hubiese encontrado junto a la tumba de Olga, pero si hubiese hecho lo que tendría que haber hecho, ahora sería yo quien estaría en la cárcel, comentó Igor junto a su esposa para un medio local. Sin importar todo lo que los médicos intentaron, la libertad fue denegada. El historiador pudo haberse librado de prisión y mudarse a Moscú como lo pensaba, pero no mostraba arrepentimiento alguno de los actos que cometió y se negó a disculparse públicamente con las familias afectadas. Su argumento ante el tribunal fue: estas niñas son niñas, no tienen padre, no conozco a ninguno de ellos. Además, enterraron a sus hijas y aquí es donde creo que terminaron sus derechos sobre ellas. Así que no me disculparía. Actualmente Moskvin continúa encerrado en el centro psiquiátrico. Sus víctimas han sido retornadas una a una a su lugar de descanso eterno. El padre de una de las menores comentó: ahora tendré la oportunidad de poner una lápida en la tumba de mi hija. La enterramos sin nombre para evitar que él la encontrara si era liberado. Anatoly Moskvin, el profanador. Tan sorprendente como el crimen mismo es el perfil del acusado. Anatoly Moskvin, un pacífico ciudadano más con un interés especial por el ocultismo. El sujeto es considerado un genio y no es para menos. Tiene un doctorado en cultura celta, es historiador, era profesor de un museo local, habla 13 idiomas, incluido el celta, y es autor de diversos libros y ensayos sobre toponimia y onomástica. Se le considera una verdadera eminencia en los cementerios de Rusia después de visitar y estudiar más de 750 de ellos. Moskvin aseguró que entre 2005 y 2007 inspeccionó 752 cementerios en toda la región, muchas veces viajando más de 30 kilómetros por día a pie. Pasó noches en granjas abandonadas y alguna vez llegó a dormir dentro de un ataúd. El hombre es bien conocido entre los historiadores locales como un extraño y solitario especialista en cementerios. Durante décadas Moskvin escribió de forma regular para los periódicos de Nizhny Novgorod, e incluso después de ir a prisión y quedar bajo custodia, acusado de la profanación de más de 150 tumbas en la región. Sus trabajos Greatual Tsaroun Cemeteries, grandes caminatas por los cementerios, y What de Outside, lo que los muertos dicen, continuaron publicándose semanalmente en un periódico local. Anatoly Moskvin, especialista en cementerio. Toda su vida estuvo dedicada a caminar por cientos de cementerios estudiando y documentando las tumbas. No existe nadie como él en Rusia. Investigó más de 750 cementerios por toda la región de Nizhny Novgorod, recibiendo un pago miserable por su invaluable trabajo.
Dijo Alexei Yesia, editor de Necrología, un semanario que publica obituarios e historias sobre cementerios y personas famosas muertas. Moskvin también escribía para esta publicación. Un reportaje del periódico ruso KP News encontró los artículos de Moskvin en los que habló de la forma en que los pueblos del río Volga, a mitad del siglo XIX, producían muñecas y cómo las utilizaban en rituales sagrados. La policía afirma que Moskvin investigó aspectos de la vida de cada una de las mujeres que desenterró e imprimió instrucciones detalladas para producir las muñecas a partir de los restos humanos. Como muchos de los hombres que cometen crímenes locos y extraños, Moskvin nunca pareció sospechoso. Era educado con todo mundo y ni siquiera un pequeño mal olor que emanaba del andar del científico parecía sospechoso. Hasta nuestro edificio siempre apestaba a algo podrido que venía de las bodegas, dijo una señora de mediana edad llamada Ryabova. Ryabova disfrutaba de caminar por las tardes en el patio y afirmó haber visto en varias ocasiones a Moskvin cargando mochilas pesadas o sacos de plástico negro. Su familia y amigos seguramente sabían sobre su enfermedad psiquiátrica, pero nadie lo envió a un hospital para que recibiera tratamiento, dice Ryabova, expresando un profundo pesar por los familiares que tuvieron que identificar a sus seres queridos transformados en muñeca. La parte más aterradora para mí fue que mantenía en su departamento cientos de piezas de ropa que recolectó de los cementerios, dijo una vecina que no quiso revelar su nombre. Vivía abajo del apartamento que solía ocupar el científico y se refirió a su antiguo vecino como la persona más respetuosa e inteligente que he conocido. Un día frío de noviembre, el entonces presidente de Rusia, Dmitry Medvedev, y el primer ministro, Vladimir Putin, llegaron a la ciudad de Nizhny Novgorod en una visita oficial. Sin embargo, mientras los líderes se encontraban allí, los medios de comunicación recibieron órdenes estrictas de no mencionar en ningún momento el perturbador caso de las tumbas profanadas. Los periodistas estaban en la ciudad cubriendo el sombrío suceso, pero se les prohibió divulgar cualquier información hasta que los jefes de Estado abandonaran el lugar. Sin embargo, un sitio de noticias llamado Crónica Criminal no pudo resistirse a la tentación de revelar lo que había sido descubierto. El día 3 de noviembre, el sitio publicó un fragmento aterrador que hizo que las redes sociales estallaran con conmoción y asombro. La publicación revelaba detalles horripilantes sobre el caso que estaba en el corazón de la investigación. Las preguntas obligatorias son: ¿era Moskvin simplemente un científico loco y perturbado o su mente ocultaba una perversión más profunda y retorcida? La respuesta seguía siendo incierta y su estado mental fue motivo de debate en los tribunales. Aunque los psiquiatras lo diagnosticaron con esquizofrenia paranoide, algunos se preguntaban si su genialidad y vasto conocimiento en realidad escondían una mente maestra capaz de burlar a todos a su alrededor. El juicio a Anatoly Moskvin fue un espectáculo digno de una película de terror, y las autoridades intentaron desentrañar las motivaciones y secretos que habían llevado al profanador de tumbas a cometer tales atrocidades. La sociedad demandaba justicia, pero también buscaba entender cómo alguien tan aparentemente brillante podría caer en las garras de la oscuridad. El caso de Anatoly Moskvin quedó en la historia criminal de Rusia, aunque nunca le arrebató la vida a nadie. Su caso es de los más perturbadores de Nizhny Novgorod. Y así concluimos por hoy. Si el contenido te ha entretenido y brindado algún escalofrío, te invito a expresar tu aprecio dando un me gusta al video y considerando suscribirte para recibir futuras dosis de emocionante contenido escalofriante. Tu apoyo es fundamental para seguir creando y compartiendo estas historias que nos mantienen al borde de nuestros asientos. Hasta la próxima y que los sustos te acompañen.